Éxodo capítulo 20 narra cuando el Señor le dio a Moisés las ordenanzas, los mandamientos en el monte Sinaí, después de haber experimentado aquel acontecimiento que no se podían acercar al monte, dice, no se podía palpar, nadie se podía acercar al monte de Sión, al monte Sinaí, mientras el Señor estaba dando las ordenanzas a Moisés para que luego las pudiera transmitir al pueblo. Y después de darle las ordenanzas, los mandamientos, leemos en el versículo 18 del capítulo 20, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, dice, y se pusieron de lejos. No querían, no podían acercarse, estaban tan impresionados por lo que estaban viendo con sus ojos y contemplando, ¿verdad? Y aquel estruendo era tan maravilloso y era tan magnificante que no podían acercarse, dice, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían tal respeto y tal temor de Dios que no querían ni que Dios hablase con ellos, que solamente lo hiciera por boca de Moisés. Y dice que Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Dios viene a probarnos, Dios viene para probarnos. La vida es una prueba constante, estamos en prueba. Desde el momento que te conviertes al Señor, la vida cambia y se torna más difícil. Algunos piensan que el camino del Señor es un camino fácil, contemplativo, pero, ay amigo, si tú quieres realmente experimentar lo que es toda la deidad de Dios, todos los atributos de Dios, tienes que entender que el camino de la conversión no es un camino fácil, es un camino difícil. Dios no te va a poner las cosas fáciles. La vida va a ser una prueba constante en el cual Dios va a estar probando nuestra fidelidad, nuestro amor y nuestra adoración hacia Él. Y dice que le dijo a Moisés al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Si no hay temor de Dios, tú y yo solamente sabemos hacer una cosa, ¿qué es? Es pecar. El hombre solo sabe pecar. Si no hay temor de Dios, pecaremos constantemente. Aún así seguimos pecando, porque tenemos un poco de temor de Dios de repente. Pero el temor de Dios es el freno, es el pare que nos impide pecar de una forma grosera. Algunos no tienen temor de Dios y entonces pecan groseramente porque no tienen ningún temor de Dios. Hablan de Dios, predican la palabra incluso, ante los ojos de los hombres se hacen ver como que son, pero luego tienen sus debilidades que no han superado, sus pecados, sus raíces pecaminosas, y pecan y se olvidan de Dios mientras están pecando. ¿Dónde queda Dios cuando están cometiendo el pecado, verdad? No hay temor de Dios delante de sus ojos, y el temor de Dios solamente, como dice Isaías, es una enseñanza, es un temor de hombres que les ha sido enseñado, pero que no les ha sido dado por Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual
estaba Dios. Y Jehová le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Verso 23, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Leyendo estos versículos, yo pensaba cómo es la expresión de Dios, o qué es lo que nosotros expresamos a este mundo cuando decimos que somos cristianos, cuando nos llamamos evangélicos, cuando decimos que somos hijos de Dios o seguidores de Cristo, que es el mejor adjetivo como verdaderos discípulos. Pero ¿qué es lo que expresamos, no? ¿Qué es lo que reflejamos a los demás? ¿Dónde está la luz de Cristo? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios, no? Las palabras de Dios dadas a Moisés fueron: no os hagáis dioses de oro ni de plata. Y yo entiendo que cuando Dios les decía esto, les estaba diciendo, Dios quería que de esa manera manifestarse como un Dios de cerca, un Dios cercano, ¿no? Y por eso, porque la tendencia del hombre siempre ha sido hacerse una imagen para adorar algo. El hombre necesita una imagen, necesita adorar, y de hecho vemos como todas las religiones a lo largo de la historia han ido creando imágenes, estatuas, ídolos, y una serie de atractivos para que el hombre se sienta en cierta manera complacido adorando algo que ve, adorando una imagen, ya usted dirá, pero nosotros no tenemos imágenes en nuestras iglesias son diferentes, no ponemos crucifijos, no tenemos altares, no tenemos estatuas, no tenemos nada de eso que tienen otras religiones. Pero amigo, eso no tiene nada que ver para que en cierta manera nos estemos haciendo una imagen de Dios equivocada, ¿no? Y entonces Dios se quería, en cierta manera, acercar al pueblo. ¿Por qué? Porque antes dice que el pueblo estaba ¿dónde? Se había quedado ¿cómo? Se habían quedado lejos porque no se querían acercar. E incluso le dijeron a Moisés: háblanos tú y que no nos hable Dios de una forma directa, porque tenían tal... Y entonces Dios les dijo: no, pero ustedes se tienen que acercar. Dios quería acercarse, Dios quería manifestarse como un Dios de cerca y no como un Dios de lejos, ¿no? Un Dios hecho hombre. Dios quería acercarse al pueblo para que el pueblo viese en él la imagen de un Dios cercano y no de un Dios lejano. Y si tenemos un Dios de cerca, si tenemos un Dios cercano, entonces manifestaremos la presencia de Dios en nuestras vidas. El que tiene un Dios de cerca manifiesta la vida de Dios. El que tiene un Dios cercano manifiesta cada día en su vida la vida de Cristo, para que todo lo que hagamos, como dice la Escritura, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Porque Dios no es una imagen, Dios no es una religión, Dios es espíritu, y ese espíritu es el que debe de habitar en medio del pueblo. Y por eso dijo Dios: no os hagáis conmigo, o no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Porque lo importante es la cercanía, lo importante es la esencia, que la gente vea en nosotros la esencia de Dios, el perfume del Espíritu Santo, el olor grato del perfume divino
que Él ha impregnado en nuestras vidas, el perfume del Espíritu Santo, y que no vean de repente hombres elocuentes que se suben a los púlpitos y tienen mucha palabrería o hacen muchos aspavientos o no sé, yo veo ya cosas en los púlpitos que digo, madre mía, estamos corrompiendo, estamos profanando el santuario, la iglesia está deformada, los púlpitos están cada vez más deteriorados, los altares están cada vez más corrompidos, porque la corrupción avanza en este mundo de una forma, pues bueno, de una forma rapidísima y todo está corrompido y las religiones están corrompidas y hay una corrupción en todos los aspectos, en todos los gobiernos, estados y en todas las instituciones y todo está corrompido, todo está contaminado. No hay santidad, no hay pureza, no hay fidelidad, no hay integridad. Entonces, que no vean en los púlpitos hombres elocuentes, o que no vean, no lo sé, buenos músicos, que no vean solamente lo humano, ¿no? Sino que veamos lo divino. Yo a veces pienso en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, ¿verdad? En el monte Tabor y en esa transparencia de la imagen de Cristo, de la imagen, como la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Que seamos, yo a veces pienso, qué bueno sería que seamos traslúcidos. Quiero decir, que la gente no vea al pastor, que la gente no vea a los músicos, que la gente no vea en las plataformas a los que adoran, a los que cantan, sino que la gente pueda ver a Dios en medio de toda reunión, en medio de toda actividad, que podamos ver a Dios. Pero los hombres, miramos a los hombres, miramos lo visible y nos sentimos atraídos por lo que vemos, porque los ojos son una expresión que necesita ver colores, figuras, formas, movimientos. Entonces, todo lo que se mueve nos atrae, todo lo que tiene una luz es atractiva. Ponemos luces en los escenarios, ¿verdad? Entonces, que no nos sintamos solamente atraídos o seducidos emocionalmente, que no nos enamoremos de una imagen, ya sea, algunos se enamoran de los músicos, o se enamoran de los cantores, o se enamoran del pastor porque es atractivo. Sino que nos enamoremos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no honremos al movimiento más que a Dios, el nombre de la institución más que a Dios, que no hagamos de Dios un prototipo. Hoy está muy de moda crear tendencia, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Y todo lo que, ¿verdad? Y tratar de que una imagen se convierta en tendencia, porque como mucha gente lo ve y cuando ya alguien le da clic ya sube y eso lo ve otro y lo ve otro y lo ve otro y entonces algo que la gente empieza a ver, empieza a moverse por las redes sociales y los algoritmos, la inteligencia artificial y todo lo que se ha creado, pues hace que esa imagen cobre relevancia, la vea mucha gente y entonces se convierte en tendencia, ¿no? Porque mucha gente lo ve, mucha gente lo mira y se identifica, ¿no? No tratemos de adornar demasiado el altar. A veces queremos adornar el altar con nuestras manos, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor en el verso 24? ¿Qué dice el verso 24? Dice, altar de tierra, verso 24, estoy leyendo, dice, altar de tierra harás para mí. Qué curioso, ¿no? Altar de tierra. Un altar de tierra a mí me muestra no que era algo sencillo, ¿no? De la tierra, un altar de tierra, algo simple, ¿no?
no hay que montar demasiada parafernalia, ¿no?, para que Dios se manifieste, ¿no? Quizás cuando queremos adornar demasiado el altar, ahí es donde se pierde la mirada y entonces ya no vemos al Señor. Y por eso decía antes que cuánto o qué bueno sería que pudiéramos ser traslúcidos, ¿no? Los que se suben a las plataformas, los que predican la palabra, los que cantan, los que adoran, los músicos, ¿no?, que fueran traslúcidos, que no se les viera, ¿no?, que solamente podamos ver a Dios en medio de la reunión, en medio del tabernáculo de reunión. Y ahí es donde se pierde la mirada muchas veces y no vemos al Señor, vemos más los ornamentos, ¿no? Y el Señor es sencillo. El Espíritu Santo es como una ¿qué? Es como una paloma. ¿Cuántos dicen amén? Es como una paloma. La paloma es uno de los animales más sencillos, que es la imagen de un animal sencillo, de un ave sencilla, ¿no? Y el Espíritu Santo es como una paloma, ¿no? Jesús dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, porque la serpiente es muy prudente, ¿verdad? La serpiente está ahí agazapada, está ahí, ¿verdad? Y en esa prudencia y sencillos como palomas. Yo creo que las obras de Dios no necesitan una rúbrica, no necesitan una firma, ¿no? No necesitan, hoy en día todo tiene que estar respaldado con una firma, ¿verdad? Cualquier cosa tiene que estar respaldada con una firma. Un autor pinta un cuadro y le tiene que poner la rúbrica. Alguien hace algo, tiene que ponerle el sello del autor. Y hoy en día todo tiene que estar firmado. Cualquier documento, ¿no? Un sello, una rúbrica, ¿verdad? Una huella digital, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo viene como una paloma a bautizar con su fuego. Dice que lenguas de fuego descendieron sobre sus cabezas y se posaron sobre sus cabezas cuando fueron llenos del Espíritu Santo, sin hacer ruido. Vino como una paloma. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice que vino el Espíritu Santo sobre él en forma de ¿qué? En forma de paloma, y se posó, dice, sobre su cabeza, ¿verdad? Altar de tierra harás para mí. La tierra tiene que ser removida. Tú y yo somos tierra, y antes de levantar un altar hay que limpiar la tierra, porque no vamos a poder recibir la lluvia si antes la tierra no está preparada, sin antes limpiar la tierra. No puede haber derramamiento de mi aceite en las vasijas para ser vasijas nuevas si antes no se han vaciado, porque para llenarse primeramente hay que vaciarse, y si queremos recibir la lluvia que cae del cielo, la tierra debe estar preparada. Dice Segunda de Crónicas, luego volveremos al texto de Éxodo, en el capítulo 34, el reinado de un rey llamado Josías. Y este rey dice que de 8 años, dice el verso 1, era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David, su padre, era hijo de David, sin apartarse, dice, ni a derecha ni a izquierda. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, al Dios de David, dice, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas, las imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido tales sacrificios. Quemó además, dice, los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén.
Dice el verso 8, vamos a saltar hasta el verso 8, y dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado, ¿qué? La tierra, primeramente la tierra y después la casa. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacat, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Somos tierra, tú y yo somos tierra, y veo como mucha tierra pues aún no ha sido limpiada, no ha sido santificada, y por lo tanto no puede haber fruto en esa tierra que no ha sido limpiada. La orden, o lo primero que hizo el rey Josías fue limpiar la tierra y luego limpiar la casa. Y después mandó a todos que activasen la obra, que reparasen la casa, que reedificaran el templo, que empezaron a traer el dinero, los materiales, las cosas para poder reconstruir el templo y la casa de Jehová que estaba destruida, el altar que estaba destruido. Y entonces, pero el orden es ese, hay que limpiar la tierra. Y la tierra es lo de adentro, la tierra es lo profundo. Y después la casa, después lo de afuera. Primeramente la tierra y después la casa. Primero lo de adentro y después lo de afuera. Porque el Evangelio no es de afuera hacia adentro. El Evangelio es de dentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Es de dentro hacia afuera. Es decir, primero hay que limpiar la tierra. Primero hay que limpiar las raíces. Y después hay que poner en orden la casa. En nuestras vidas hay prioridades. Tiene que haber prioridades. Pero muchos no entienden ni conocen cuáles son las prioridades. Y quieren empezar la casa por el tejado y quieren adornar la casa cuando las raíces, cuando la tierra no ha sido limpiada todavía. Y para limpiar la tierra hay que comenzar por algo, siempre hay que mirar hacia adentro, siempre hay que retroceder y volver al origen, volver a los orígenes. La Biblia es un compendio de revelaciones y de enseñanzas que siempre nos llevan al principio. Y el hacha, que representa el juicio de Dios, dice que está puesta ¿dónde? Sobre la raíz de los árboles. Y dice que ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles humanos, que somos nosotros, porque somos árboles colocados en el plantío de Dios, en el huerto de Dios. Y el Señor viene con un hacha en su mano y viene a juzgar y a meter la espada en las raíces de nuestra tierra y de nuestro corazón. Dios no va a mirar la apariencia exterior del árbol, lo visible, lo atractivo, no, sino que va a mirar lo más profundo de nuestro ser, las raíces, porque es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y curiosamente las raíces no se ven. ¿Por qué? Porque están en las profundidades de la tierra. Y en nuestras vidas tampoco se ven las raíces, pero a pesar de que no se ven, son las raíces. Las raíces son las que determinan la calidad del árbol. Las raíces son las que determinan la calidad del árbol. Y las raíces son las que determinan la calidad de nuestra vida. Amén. Son las raíces. ¿Dónde tenemos echadas las raíces? ¿Dónde tenemos puestas nuestras raíces? ¿En qué tierra, no? Altar de tierra me harás. Amén. Entonces dice, altar de tierra, verso 24 de Éxodo, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Dice, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Vendré a ti y te bendeciré. Dice, y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No lo labres de cantería. Que no haya, estaba diciendo el Señor, que no haya intervención humana, que no haya herramientas humanas. Porque si alzares herramientas sobre el altar, dice, lo profanarás, lo ensuciarás, lo mancharás. Y lo que debe ser santo lo podemos convertir en profano porque estamos queriendo manipular el altar y tocar el altar de Dios. Y nadie puede acercarse y tocar el altar de Dios. Nadie podía entrar en el lugar santísimo
Había un velo, había un atrio exterior en el templo donde estaban los gentiles, estaba luego el atrio interior y el templo se dividía en 3 partes, el lugar santo, el lugar santísimo donde solamente entraba el sacerdote una vez al año, como sabemos, jalado con una cuerdita por si acaso se quedaba dentro porque no sabía, ¿no? Porque estaba en pecado, ¿no? O porque algo podría acontecer para que lo pudieran jalar y sacar de allá adentro. Y entonces lo podían convertir en profano, apartando la santidad de Dios de nuestras vidas. Cuando apartamos la santidad de Dios de nuestras vidas, todo lo convertimos en profano. Porque todo lo que no es santo, ¿cómo es? Es profano, es profano. Lo que no es santo es profano. O es santo o es profano. O es limpio o es inmundo. O está santificado por Dios o está lleno de inmundicia. No podemos caer en ese relativismo moral de llamar a lo bueno malo o a lo malo bueno, o a decir que ambas cosas son buenas. Ayer les explicaba a los chicos en la tarde que uno de los pecados de la generación de este tiempo es que como este mundo, esta sociedad nos está inculcando y nos está enseñando que todo es bueno, que todo está permitido, que todo se puede hacer, que todo es lícito, que todo está bien, pero entonces, y que no hay ninguna verdad total, que no hay ninguna verdad, que todo es a medias, que todo está creado para poder opinar, si esto es bueno, si esto es malo, para dar mi opinión o decir esto, decir aquello. Pero hermanos, un día yo les dije que el Evangelio no es para opinar, el Evangelio lo aceptas o lo rechazas. No es para opinar del Evangelio. Yo no puedo decir el Evangelio, o el Evangelio o lo acepto en mi vida o lo rechazo. No puedo quedarme a dar opiniones. No podemos venir aquí y empezar todos a dar opiniones acerca del Evangelio, porque el Evangelio no es una opinión, el Evangelio es una verdad inmutable. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad inmutable. Hoy nos enseñan que no hay verdades completas. Las filosofías humanas en este tiempo enseñan que no existe la verdad, que no hay algo que sea verdadero totalmente, que todo está, ¿no? Que de todo se puede no jalar para un lado o para otro, ¿no? Pero ese es el relativismo moral que está llevando a los seres humanos y a las personas a caer en esa complacencia y en ese pecado cada vez más grosero, ¿no? Que se comete con toda avidez y cometiendo toda clase de inmundicias. Y creo que debemos hacer un análisis en nuestras vidas como iglesia, en qué estamos caminando, ¿no? ¿Dónde está la santidad de Dios en nuestras vidas? ¿Verdad? Porque parece que nos hemos olvidado de la santidad de Dios. No se predica de la santidad en la iglesia, no se habla de la santidad de Dios. Y cuando tú no te quieres acercar a Dios, ¿verdad? Porque Él es santo, ¿verdad? Cuando tú te acercas demasiado a Dios, ¿verdad? Él es santo y si tú estás lleno de inmundicia, no te puedes acercar a Dios. El que no se ha limpiado de su pecado, dice, hay generación, decía ayer, hay un versículo que les predicaba ayer, hay generación, dice, que es limpia, dice, en su propia opinión, aunque no se ha limpiado aún de su pecado, de su inmundicia. Muchos dicen, soy limpio, en mi propia opinión, no hago nada grosero, cumplo más o menos con las cosas que debo de hacer, pero no se trata de eso. Hay que ir más allá. La santidad va mucho más allá de decir soy un hombre correcto o soy una mujer correcta. No hago cosas demasiado groseras, no cometo pecados demasiado groseros, pero no, la santidad es más profunda que todo eso. Y creo que debemos preocuparnos más en nuestras vidas de andar en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Amén.
Está enfatizando la pureza de la adoración, la santidad de la adoración. No debe ser contaminada por el esfuerzo y por el orgullo humano. Es el lugar donde tenemos comunión con el Señor y debe permanecer puro, limpio. No podemos traer ofrenda con las manos manchadas de sangre. Por eso dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué dice? El limpio de manos y el puro de corazón. Son los dos primeros adjetivos que dice cuando hace la pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará? ¿No? Y lo primero que dice es el limpio de manos. Ya, yo me he lavado las manos antes de entrar al culto. ¿Tú te has lavado las manos esta mañana? Alguno igual no se ha lavado las manos, ¿no? Que eso hacían los judíos en el rito de la purificación. Ponían 5 tinajas en el templo, en las puertas del templo, y ponían 5 tinajas de agua y toda la gente, antes de entrar al templo, se lavaban las manos. Y así cumplían el rito de la purificación. Pero, ¿de qué sirve lavarte las manos si no has lavado tu corazón? ¿No? Nos vamos a convertir ahora y vamos a cumplir el rito de la purificación. No, ya me he lavado las manos, pastor, esta mañana. Ya me he duchado y ya me he perfumado. Pero yo, el perfume que te caracteriza, no es que vaya perfume que usa tal hermano, ¿verdad? Se ha comprado en Zara un perfume y por donde pasa va dejando el aroma. Pero bueno, mira, yo no quiero dejar ningún aroma de ningún perfume. Yo quiero dejar el aroma de Cristo por donde pase. Amén. Y que vean a Cristo y no vean el perfume. Entonces, iglesia, hermanos, la pureza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Porque si lo alzares, herramienta, sobre él lo profanarás. Verso 26, que dice, no subirás, ¿cómo? No subirás por gradas al altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Vamos a quitar esas graditas que hay ahí porque no quiero subir por gradas al altar. Vamos a poner el altar a la misma altura. ¿Ya? Parece ser que el pastor... A mí nunca me han gustado Cuando llegué a Ecuador, de España hace 22 años, voy a hacer 23 años, en el año 2003, la iglesia que teníamos allí era un antiguo cine, el cine Alameda. Bueno, teníamos 2 cines, ¿no? Era algo muy, muy curioso. Se compraron 2 cines en un mismo lote a una empresa de teatros de Quito y compraron los 2 cines a un precio de una ganga, un chollo, ¿no? 2 cines por $90,000 creo que fue la compra. 2 cines impresionantes, ¿no? Y en uno de ellos teníamos la iglesia. Y claro, como era un cine, pues un cine antiguo, tenía un pedazo de plata así, de alto era, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y allí estaba el púlpito y cuando te subías allí, parecía que estabas en el, no sé, y yo decía, pero esto no puede ser, ¿no? Duré poquitos años, ¿no? Al año, a los 2 años, lo destruí todo, reestructuré la iglesia. Yo por donde he ido siempre me ha gustado hacer obras, he reestructurado todo, he empezado a tirar de aquí, a tirar de allá, a quitar aquí, a poner y acomodar las cosas de otra manera, no sé, ¿no? Por no decir, no por ser genuino, pero por decir, ¿no? Y entonces acomodamos el altar, ¿no? La plataforma y la bajamos a una altura más o menos como esta, ¿no? Le hice un circulito en el medio, le puse, hay 3 graditas en forma de círculo y quedó más o menos, ¿no? Hay algunos lugares todavía, no sin ánimo de criticar, cuando voy a La Paz y me subo a esa plataforma que tienen allá, que no estás muy arriba, ¿no? Entonces, no me gustan las alturas. Dice, estas gradas, dice, no subirás por gradas a mi altar.
Esas gradas que vemos aquí señaladas, que no debemos subir, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el Señor? No, podemos considerarlo como los pedestales de autoestima personal que utilizamos para ascender en la vida, para no querer subir, para querer crecer, para querer destacar, para querer ser más que otros, sin percatarnos que frente a nosotros está el Espíritu Santo de Dios, contemplando la ofrenda que hacemos por medio de nuestra conducta. Y por eso le decía, no subas por gradas al altar. No, Dios no quería que los sacerdotes subieran por unas escaleras al altar. De hecho, creo que los altares eliminaron las gradas y lo que hacían eran como una pendiente prolongada, como una rampa, digamos, ¿verdad? Como las que ponen hoy en los edificios para que bajen los minusválidos con la silla de ruedas, ¿no? Como una pequeña rampa, ¿no? En la cual va subiendo el nivel, y casi no se nota, ¿no? Pero para llegar al lugar, ¿no? Donde estaba el altar, ¿no? Pero fuera gradas, ¿no? Para no delatar a nadie que estaría debajo, como para decir, yo estoy arriba y tú estás abajo, que nadie estuviera arriba, como que nadie destacara en el altar, ¿no? Y en aquel entonces, otro detalle, la gente, igual no han pensado en esto, en ese tiempo no usaban ropa interior, no usaban ropa interior, ¿ya? No usaban ropa interior, ¿no? Solo usaban una túnica suelta, ¿verdad? Suena terriblemente incómodo, ¿no? Pero cada cultura tiene diferentes estilos de vestir. Más adelante, en el Éxodo, cuando Dios da instrucciones para la creación de las vestiduras sacerdotales, o en Levítico, les indicará que se hagan como unos pantalones cortos, como unos calzoncillos, ¿no? De lino y no sé qué, para ponerse debajo, ¿no? Para usar debajo de las túnicas, ¿no? Pero aún no hemos llegado a ese punto. Pero ahora quería ayudar al pueblo a preservar la modestia. No quería que nada distrajera a los adoradores, ¿ya? A los adoradores. Imagínate, ¿no? Subiendo al altar, ¿verdad? ¿A quién de ustedes no se le ha ido el ojito cuando ha habido unas escaleritas y había una señorita con unas minifaldas, ¿verdad? Y unas escaleritas pronunciadas, y tú aquí abajito y mirando para arriba a la señorita a ver qué le ves. No nos hagamos los tontos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque las gradas, amigo, si llevas una vestidura corta, los ojos se disparan. Claro que sí, se disparan. Y entonces, como por la modestia de que nadie podía ver, la desnudez en ese tiempo estaba muy mal vista. Y de hecho Lot, cuando se emborrachó y uno de sus hijos entró, ¿cómo entró? Para no descubrir la desnudez de su padre. ¿Cómo entró? Entró de espaldas, entró así para no ver la desnudez de su padre, ¿no? Entonces, hermanos, cuando subas hacia Dios, cuando subas delante de Dios, hazlo espiritualmente. No uses las gradas de autoestima, hazlo en tu intimidad, donde no hay ropaje que pueda desgarrarse, porque el cuerpo torna al polvo, vuelve al polvo, ¿no? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, decía Eclesiastés. Amén. Entonces, bueno, quita el calzado. ¿Cuál era el título de la... Quita el calzado de tus pies. Bueno, bueno, aún tenemos unos minutos, ¿no? Porque no llegaba a los versículos del texto principal. ¿Cuál era el tema? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, que es tierra santa es. Claro, todo lo que he predicado hasta ahora está relacionado y nos quiere llevar a él, al núcleo de la predicación en esta mañana, ¿no? Entonces, desnúdate, descálzate,
quita el calzado de tus pies, despójate de tantas cosas que llevamos pegadas a nuestras vidas, que no podemos subir a la presencia de Dios si no nos hemos despojado, si no nos hemos quitado el calzado de nuestros pies y ser llenos de su Espíritu. Amén. Y el proceso de Dios en nuestras vidas nos tiene que llevar a eso, nos tiene que llevar a menguar cada día. Yo no sé si tú has entendido en tu vida que es necesario, como decía Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo, ¿qué? Que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Es necesario que yo no suba al altar por las gradas, que yo suba, no sé, arrastrándome, como sea, pero que no suba para destacar, para que todos me vean, para que... No, ahí la paloma no va a venir, la paloma no se va a posar, la paloma no va a descender si usamos las gradas, si queremos destacar, si queremos ser vistos por los hombres. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Yo no sé si estás en ese proceso. Yo estoy en ese proceso. Necesito menguar cada día. El Señor me ha hecho pasar por pruebas y en cierta manera te hace ir bajando el perfil, ¿verdad? Y te hace bajar, te hace menguar, ¿no? Porque las circunstancias de la vida, las pruebas, las correcciones, los fracasos, todo te hace menguar. Es un proceso de Dios, pero qué bueno menguar para que Dios crezca. Amén. Qué bueno hacerte pequeño para que Dios crezca. Qué bueno volverte como un niño, porque de los niños es el reino de los cielos. Amén. Y estamos en ese proceso. El Señor al final nos tiene que llevar a eso. Y el Señor nos tiene que conducir a eso. Amén. Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi siervo, mi señor a su siervo? ¿Qué dices? ¿Qué dice, Señor? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Este texto es el capítulo 5. El capítulo 6 de Josué, ¿cuál es? La toma de Jericó. Una de las batallas más importantes del pueblo de Israel. O sea, de las más importantes. Bueno, ahora está librando una batalla que no nos vamos a meter en política ni en guerras. Bueno, ya todo está desatado, y como sabemos, ahora con Irán, la cosa está calentita, muy calentita está. Cada vez más caliente está la patata. Pero una de las batallas más importantes fue la toma de Jericó, ¿verdad? Y estaba Josué a punto de enfrentar esa batalla, ¿no? Estaba alistándose para una batalla. Pero antes de recibir instrucciones, tuvo un encuentro con el ángel del Señor, tuvo un encuentro con este príncipe enviado de Dios, que era Dios mismo, era el ángel del Señor. Y en ese encuentro que tuvo con el Señor, le fue ordenado quitarse el calzado de sus pies. Un acto que en la cultura hebrea, judía, pues representaba reverencia, reconocimiento de lo sagrado y sumisión
sumisión a la autoridad divina, ¿no? Descalzarse delante de algo supremo, de una autoridad, ¿no? Y en ese momento Josué entendió que la victoria no iba a depender de estrategias humanas o de la experiencia, sino de la dirección de Dios, ¿no? Y la costumbre de descalzarse al entrar en una casa es una práctica muy común en muchas culturas, ¿no? Como sabemos, con raíces históricas y significativas, o con significados muy profundos, ¿no? Representa un acto de descalzarse al entrar en un lugar, representa un acto de higiene, de limpieza. Representa un acto de ¿qué? De respeto. ¿Y qué más? Y representa un acto de separación entre el espacio público y el hogar o la casa, ¿verdad? La intimidad del hogar, la intimidad de la casa, dejando, por tanto, afuera pues todas las impurezas, ¿no? Todo lo que se te ha pegado a tus pies en el camino, en la tierra por la que has caminado. Representa un acto de respeto, de limpieza y de separación entre el espacio público y el espacio privado y el lugar privado, ¿no? En algunas culturas, especialmente en los países asiáticos, Japón, Tailandia, todos esos países, es prácticamente obligado descalzarse al entrar en una casa o en una escuela o en un lugar público. Tienen que descalzarse, ¿verdad? En todo lugar en Japón, entre el lugar externo y el lugar externo, hay como un espacio intermedio y allí todos, antes de entrar, se sacan los zapatos o lo que sea, y lo dejan en ese espacio intermedio y entonces entran en la casa. Así hacen. Y en los lugares, y hay algunos lugares públicos, como escuelas y como que también tienen que hacer así. Es prácticamente sagrado, obligado, ¿verdad? Entrar así. Los musulmanes, cuando entran a las mezquitas, ¿qué hacen? Se descalzan también. Dejan las chilabas, esas que llaman ellos, las dejan afuera. ¿Has ido a alguna mezquita alguna vez o has pasado por alguna mezquita? Pues en la puerta verás un montón de chilabas de esas puestas allí, todas mezcladas. Luego cuando salen no sé cómo harán para saber cuál es la suya, pero como las dejan todas ahí en un montón, ahí son todas iguales, ¿no? Alguna marca tendrán para poder identificarlas, ¿verdad? Porque entran allí a la mezquita y todos ya saben que se ponen ahí de rodillas mirando a la Meca, con la frente en la tierra, en el piso, ¿verdad? Y empiezan a hacer sus rezos a Alá, ¿no? Y todo este tema. Pero en muchas culturas, ¿no? El descalzarse es algo muy común, ¿no? Entonces, cuando Josué iba a enfrentar un desafío, ¿no? Y antes de pedir a Dios que esté de nuestro lado, debemos asegurarnos de estar de su lado. Amén. A veces le decimos al Señor, Señor, estate de mi lado, pero ¿te has asegurado si tú estás del lado de Dios o de qué lado estás antes de decirle a Dios, no, Señor, estate de mi lado? Iremos a esta batalla y la ganaremos y derrotaremos a los enemigos. ¿Estarás tú con nosotros, Señor? Y el Señor te responde, pero tú estás de mi lado, o sea, tú quieres que yo esté de tu lado, pero ¿y tú estás del lado mío? ¿O estás en el lado opuesto? ¿En dónde estás? ¿No? Entonces, no es que Él se une a nuestros planes, sino que nosotros nos unimos y nos sometemos a la voluntad y a los planes de Dios. Amén. Y antes de pedir una respuesta a Dios, dedica tiempo a honrar a Dios en tu vida. A veces queremos respuestas de Dios inmediatas, que Dios nos diga sí o no, que Dios, no, sí o no, que Dios nos diga sí, no que nos diga no, porque nadie queremos escuchar los noes de Dios. ¿Tú has escuchado algún no de Dios, verdad? Pero todos queremos escuchar el sí, ¿no? El sí.
¿No? ¿Tú qué quieres escuchar, el sí o el no? ¿A quién le gusta más? ¿A ti qué te gusta más, escuchar el sí o escuchar el no? ¿Cuál? Sí, ¿verdad? A nadie le gusta escuchar el no, ¿verdad? Cuando nos dicen no, ay amigo, cuando al niño le dicen no, el niño empieza a patalear, rabieta, a gemir, pero, ay amigo, todo el mundo quiere que le digan sí a todo, pero el Señor no dice sí a todo, y hay noes que son de Dios, que son para nuestro bien, y el Señor dice no. Y cuando el Señor dice no, Él no va a ser como el papá que, conmovido por el llanto del niño, le ha dicho no y al minuto dice sí, porque el niño ha hecho su pataleta y no sé qué, no sé cuánto, y el papá, conmovido por el sufrimiento y las lágrimas del niño, cambia el no por un sí. Pero Dios no es así, Dios no cambia, Dios dice no y a la hora te dice no también, y estás esperando, Señor, pero ¿cuándo me vas a decir sí? Y el Señor te dice no, no, no. Y tú esperando, pero Señor, ¿cuándo me vas a decir sí? Pero el Señor dice no. Y hay que aceptar los noes de Dios. Amén. Entonces, antes de pedir una respuesta a Dios, dedica tiempo a honrar al Señor y quita el calzado de tus pies. Amén. Éxodo capítulo 3, y terminamos, porque lo mismo, claro, he puesto delante a Josué antes que a Moisés. ¿Quién es primero, Moisés o Josué? ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Nadie sabe quién es. ¿Quién es primero? Moisés, no es Josué, porque Moisés y Josué, como saben, son los dos caudillos de Israel, ¿no? Los dos caudillos de Israel, y lo que Moisés no terminó, ¿lo completó quién? Josué, que fue su sucesor. Y la misma enseñanza que Dios dio al Padre, ¿se la dio a quién? Al discípulo, se la dio al Hijo, ¿verdad? La misma enseñanza que Dios le dio a Moisés, la repite con su hijo Josué. La misma enseñanza que dio al profeta Eliseo, la repite a Elías con Eliseo, y así, ¿no? Es esa la sucesión, ¿no? Éxodo capítulo 3, terminamos, dice un texto que todos hemos leído y conocemos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor, igual que a Josué, se le apareció el ángel del Señor de una forma distinta, ¿no? Porque Dios hace las cosas de formas distintas para a veces transmitir lo mismo, ¿no? Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema, no se consume? Y viendo el Señor que Moisés se iba a acercar, le llamó. Curiosamente le llamó de en medio de la zarza. O sea, salió como una voz de en medio del fuego, de en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, no subas por las gradas, cuidado, no te acerques. Quita, igual que lo que leímos en Éxodo capítulo 20, que no se podían acercar al monte, que humeaba al monte por aquel estruendo, no se podían acercar, el pueblo no podían ni mirar. No te acerques, le dice el Señor a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Dice Eclesiastés capítulo 5, cuando te acerques a la casa de Dios, que dice, guarda tu pie antes de entrar. Dice, guarda tu pie antes de entrar. No sé por qué dice, guarda tu pie, ¿no? Como está muy relacionado, ¿no? Quita el calzado de tus pies,
porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. No estoy idolatrando la iglesia, ni idolatrando la plataforma, el púlpito, el lugar donde se suben los que ministran en el altar, los que ministran en el culto, en el servicio, pero sí, en cierta manera, hay que quitarse el calzado de nuestros pies. Amén. Y cuando Moisés se acercó a Dios, tuvo que quitarse el calzado, no solo el calzado, los zapatos físicos, sino todo lo que representa el pecado, la suciedad, las culpas, las manchas. En la Biblia, quitarse los zapatos o el calzado simboliza humildad, pureza y rendición total. Los sacerdotes del templo también servían descalzos como muestra de reverencia y santidad delante del Señor. Nadie debía interponerse entre sus pies y el suelo que pisaban, que era suelo, que era tierra sagrada, que era tierra santa, que era el lugar santo, el lugar santísimo. No podían pisar el lugar, no podían ni tocar el lugar, no podían tocar el arca del testimonio como Pérez Uza, que extendió su mano cuando los levitas iban transportando el arca que había sido robada a los filisteos, y cuando iban a traer de nuevo el arca a Jerusalén, la llevaban sobre unos bueyes que no habían sido criados, que no habían criado hijos, que eran bueyes, digamos, puros, que no habían sido, que no habían criado todavía, y allí sobre esos bueyes transportaban el arca del testimonio, el arca del pacto, y nadie podía tocar el arca. ¿Y qué pasó? Que los bueyes, cuando iban subiendo por una ladera o por un camino un poco complicado, dice que los bueyes tropezaron, ¿no? Y empezaron un poco a hacer así, y Pérez Uza, ¿qué hizo? Extendió la mano para sujetar el arca. ¿Y qué le pasó a Pérez Uza? Cayó muerto por tocar el arca, porque nadie podía tocar el arca, solamente los levitas lo podían transportar en unas varas. O sea, no lo podían poner sobre los hombros, iba sobre unas varas que las ponían, sí, las varas iban sobre los hombros de los sacerdotes, pero ellos no tocaban el arca quedaba suspendida de las varas, ellos únicamente las llevaban sobre sus hombros. Era tal la santidad, era tal la pureza, era tal el temor de Dios, que nadie podía tocar, nadie podía palpar, nadie podía. Y es lo que decía antes, no podemos no querer hacer un Dios que nosotros podemos tocar, manipular, que nosotros podemos hacer a nuestra imagen. Por eso le dijo el Señor a Moisés: no se hagan dioses de oro, no se hagan dioses de plata, altar de tierra me levantarás, no profanarás el altar, amén, no labrarás de piedras el altar, ni usarás ninguna herramienta, y no subirás por gradas al altar, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es, amén. Y tenemos que entender Dios no va a permitir que entremos a su presencia calzados de orgullo, de pecado, de hábitos y costumbres mundanas, con mundo en nuestro corazón. Dios no va a permitir que entremos o que subamos al altar de esa manera. Estar descalzos delante de Dios es reconocer nuestra dependencia y pequeñez. Y el que se descalza se consagra. El que se descalza es que vive consagrado delante de Dios. Algunos siguen caminando por este mundo con el calzado de este mundo y no están preparados para pisar la tierra santa, la voluntad de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Así que hoy es tiempo de quitarse el calzado de nuestros pies. Amén. Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. El calzado va lleno camina por la tierra, por el polvo de la tierra está contaminada y todo se queda, ¿no? Es como cuando
cuando hacían esos y fabricaban esas fundas para el calzado para entrar cuando un cirujano entra a un quirófano, ¿verdad? Se pone unas, ¿no? No solamente entra con su mascarilla o entra con su cabeza todo cubierto, sino que en los pies también se pone unas, ¿no? Como unos protectores, ¿no? Para no llevar ninguna bacteria, o sea, que nada contaminado, ningún virus, ninguna bacteria, nada que se pueda transmitir al enfermo o a la persona que va a ser operada, que va a tener una cirugía o que va a tener una intervención. Es tal la pureza que tiene que haber en un quirófano, ¿verdad? Que no se puede entrar con ninguna bacteria. Pero a veces venimos a la iglesia y venimos delante del Señor pues llenos de bacterias, llenos de virus. Y transmitimos los virus y echamos los virus a los demás, en vez de transmitir la imagen y el óleo de Cristo y el aroma de Cristo, porque los virus y los demonios también huelen, y los demonios también se ven, se palpan, se tocan, se perciben, se disciernen. No hay que ver una manifestación demoníaca para saber que alguien no tiene un espíritu de lo que sea. Hay tantos espíritus que se mueven en los seres humanos, ¿verdad? Que no han sido totalmente libres, liberados, porque la presencia de Dios no ha hecho todavía su efecto total en tu vida, y aún tienes bacterias, parásitos en tu vida que te están ahí comiendo, ¿verdad? Los parásitos lo que hacen es destruir, comer, ¿no? Las sanguijuelas, ¿no? Pero hay que sacar los parásitos, hermanos. Hay que librarnos de los parásitos, de las bacterias, de lo contaminado, de lo sucio, de los pensamientos vanos, de los engaños, de las mentiras del diablo, de las ataduras diabólicas, de los pecados ocultos, de las groserías y de todo eso, porque si no, sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Bien, así estamos muchos. Es que no veo a Dios, es que no pasa nada con mi vida. Pues mira a ver, quita el calzado de tus pies. Amén.